Bueno, vamos a continuar entonces. Doctor, buenas tardes, muchas gracias. Vamos a continuar con el evento y para ello voy a recordar que estamos aquí en un programa de diplomados. Estamos aquí viendo algunos diplomados, que es el diplomado en Antropología, Filosofía e Historia del Derecho, el diplomado en Tanatología Forense, Bioética y Neurociencias, el diplomado en Formador de Formadores, Capacitación Universitaria Docente, el diplomado internacional en Derecho Procesal Penal, Criminología, Criminalística, Victimología, Sistema Interamericano de Derechos Humanos, también el Diplomado Internacional en Mediación, Justicia Restaurativa, Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Técnicas de Negociación. Diplomado en Derecho Penal Económico, Compliance, Prevención de Blanqueo de Capitales, Fraude y Financiación Ilícita. Contamos con los avales académicos e institucionales, también del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de Argentina, la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela, la Fundación Cabildo Abierto Dispachaco, que es de Argentina, la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina, la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, recordando que estos diplomados son totalmente gratuitos. Si usted quiere acceder a uno de ellos, es totalmente gratuito, es exclusivamente para los seguidores de la página Abogada Carolina Ramón de Facebook y YouTube. Y así también para las personas que ya han venido desarrollando todas las capacitaciones internacionales gratuitas que han sido certificadas por instituciones, algunas instituciones que tenemos y tenemos todos los videos subidos en las plataformas digitales. Doctor, muchísimas gracias. Estamos aquí con el doctor Corado desde Hey, no abra. y quisiera Cierra nomás, no pedir está. a las personas que por favor apaguen el micrófono porque están interrumpiendo la clase y vamos a subir el video en YouTube y en Facebook. Doctor, muchísimas gracias por continuar. Vamos a dar paso a los siguientes 20 minutos. De existir alguna pregunta, por favor, levantar la mano luego de que el doctor termine su intervención y si no es así, pues realizaré las preguntas pertinentes que han realizado dentro de los grupos de WhatsApp. Muchas gracias, doctor. Por favor, adelante. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bueno, nos queda entonces este segundo bloque que vamos a dedicar a aspectos generales en cuanto al procedimiento que se sigue ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De inicio, señalar que el procedimiento que se desarrolla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es dual. Comienza con un procedimiento escrito, después tenemos un procedimiento oral y regresamos nuevamente al ámbito escrito. Entonces es un procedimiento híbrido, de tal manera que el caso, ¿no?, que sea sometido a la Corte, como mencionábamos en la parte final del primer bloque, se realiza mediante la presentación de un informe por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual debe contener, ¿no?, los hechos supuestamente violatorios, la identificación de las presuntas víctimas, ¿no?, entre otros elementos que conforman este informe. También señalar que incluso se considera la posibilidad de que un Estado pudiera someter un caso a la Corte, esto atendiendo incluso a lo dispuesto en el Pacto de San José, en el artículo 61. Sin embargo, generalmente tenemos la primera vertiente, ¿no?, el sometimiento por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También en este punto van a surgir, ¿no?, algunos aspectos que debemos de considerar atendiendo a un examen preliminar, ¿no?, del sometimiento del caso. Esto ya dentro de este segundo momento. Y hay un punto específico, ¿no?, desde que se somete a consideración de la Corte, a su conocimiento, la recepción de los anexos correspondientes, la notificación que se va a efectuar, en este caso, a las presuntas víctimas o sus representantes. Estas, a su vez, van a presentar un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, junto con los anexos correspondientes. Este escrito de solicitudes, argumentos y pruebas se va a notificar al Estado, quien también deberá contestar, junto con los anexos que considere conveniente incorporar, de tal manera
que esta primera parte es la que en cierta medida pues tiene ese carácter escrito, como mencionaba hace un momento. Una vez que se notifica la presentación del caso a la presunta víctima o a sus representantes, como mencionaba hace un momento, para que ésta presente el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, se le da un plazo improrrogable de 2 meses. Esto a partir de que se recibe el escrito y los anexos correspondientes, como también ya había anticipado. Y en este escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, se va a hacer una descripción, ¿no?, de los hechos, obviamente que estén fijados en la presentación del caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las pruebas que consideren convenientes, ¿no? Con indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versan estas, la individualización de los declarantes, el objeto de la declaración correspondiente. En el caso de los peritos, pues también deberán incorporar la hoja de vida, los datos de contacto, y bueno, por supuesto también las pretensiones, lo que se busca, ¿no? Atendiendo también, en este caso, a las reparaciones y costas. Es importante también señalar que en este escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, las presuntas víctimas o sus representantes pueden incluso alegar, ¿no?, violaciones diversas a las que ya consideró la Comisión Interamericana al momento de presentar el caso ante la Corte Interamericana. Y ya será esta última, pues, quien obviamente analice de manera particular cada uno de los planteamientos. Pero no hay una limitante, no hay una barrera, digamos, en ese sentido. Se puede efectuar también dentro de este propio escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, que muchos incluso han denominado de manera muy simple como un escrito de demanda, prácticamente equiparándolo a lo que nosotros ubicamos dentro del ámbito interno, ¿no?, en nuestros procesos. A partir de eso, vamos a hacerlo de conocimiento también al estado correspondiente para que a su vez presente el escrito, ¿no?, en el cual pues haga referencia a lo establecido en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, también dentro de un plazo improrrogable de 2 meses a partir de que se reciba el ESAP, que es este escrito. Doctor, se le apagó el micrófono. ¿Puede, por favor, volverlo a encender? Gracias. A ver. Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sí, doctor. Les comentaba entonces que en este escrito de contestación por parte del Estado, pues se va a señalar si el Estado pues acepta los hechos o si los contradice, va a hacer referencia a las pruebas también, en su caso, la propuesta de identificación de los declarantes, ¿no? Esto a lo que me refiero prácticamente es lo que se va a desarrollar ya en el segundo momento, en el procedimiento oral. Ese procedimiento oral pues va a guardar relación con las audiencias que se desarrollan en las cuales pues se van a desahogar las pruebas, principalmente cuando hablamos de las declaraciones, ¿no?, de los dictámenes que brindan los peritos correspondientes y que seguramente pues hemos tenido la oportunidad de ver, ¿no?, ya sea de manera presencial o a través de los medios ya telemáticos, ¿no?, en donde la propia Corte Interamericana pues nos acerca lo relativo al desarrollo de estas audiencias, cómo se llevan a cabo. Tenemos en el caso particular del Estado mexicano, pues algunos que están en esta etapa, que en el periodo anterior de sesiones de la Corte, pues tuvimos el desarrollo, la celebración de audiencias vinculadas con nuestro país, que también veremos próximamente, seguramente, sentencias que se incorporarán a las que ya tenemos actualmente. Pero bueno, entonces, regresando a este primer punto, tenemos, por un lado, decíamos, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas por parte de las presuntas víctimas o sus representantes. Después tenemos la contestación por parte del Estado, en ambos casos, un plazo improrrogable de 2 meses. Aquí también cobra relevancia lo tocante a las excepciones preliminares, ¿no? Estas excepciones preliminares se pueden oponer
en el escrito que emite prácticamente el Estado en contestación al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Estas excepciones pues se deben de expresar como tal, exponiendo los hechos sobre los cuales versan, los fundamentos de derecho, las conclusiones, todos los documentos que sirvan de soporte, ¿no? Y las pruebas correspondientes. Aquí es importante este planteamiento porque en algunos casos, pues algunas excepciones sí son procedentes, sí son analizadas. Hago alusión en el caso mexicano, el primer caso que se somete al conocimiento de la Corte, el caso Alfonso Martín del Campo Dot, fue desestimado precisamente por una excepción preliminar en razón del tiempo, ¿no? Entonces, es importante también aquí analizar las posibilidades con las que cuenta el Estado también para generar su defensa en este caso. Otro escenario que se puede presentar dentro de este procedimiento escrito es el relativo a la amicus curiae, ¿no? Los amigos de la corte. Este escrito que pueden presentar a efecto de dotar a la Corte Interamericana de elementos, ¿no? Que pueden ser incorporados, que pueden ser adoptados por este órgano del sistema en el momento de emitir la resolución correspondiente. Sabemos que incluso esta referencia pues también ha ido permeando en el ámbito interno, ya no solamente dentro del sistema interamericano, aunque en mayor medida tengamos presencia pues en este escenario. El segundo momento dentro de este procedimiento que se sigue ante la Corte, decíamos, es de carácter oral y tiene que ver con el desarrollo de las audiencias, en donde se van a desahogar prácticamente las pruebas. Y aquí partiríamos con lo tocante a los declarantes, ¿no? Aquí la Corte Interamericana solicita a la Comisión, también a las presuntas víctimas, a sus representantes, al Estado, ¿no? Al Estado demandado, esta lista definitiva de declarantes en la que se deben de confirmar o en su caso pues desistir del ofrecimiento de declaraciones. También estas listas van a ser transmitidas a la contraparte. Se les va a dar un plazo también para que presenten observaciones, objeciones o en su caso recusaciones, dependiendo ya del escenario específico, ¿no? Si hablamos de testigos, bueno, pues podemos objetar a los testigos, esto dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la lista definitiva. En el caso de los peritos, pues hablamos de la recusación, esto siempre y cuando se presenten algunas causas que están claramente definidas también del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, parentesco, ¿no? Por consanguinidad, afinidad, por adopción dentro del cuarto grado, ¿no? De ser representante o haber sido representante de la presunta víctima, tener algún vínculo, que son prácticamente los que conocemos también dentro del ámbito interno, ¿no? Cuando hablamos de los famosos impedimentos. Entonces, esto se traslada a este ámbito también supranacional con lo tocante a la recusación de peritos. Se establece también de manera excepcional la posibilidad de sustituir declarantes, ¿no? Esto, una vez que ya han sido ofrecidos, obviamente se debe de establecer la solicitud correspondiente que debe estar fundada, ¿no? A efecto de que la Corte pueda aceptar esa sustitución, que reitero, es excepcional, no es la regla, sería la excepción. Y bueno, las audiencias como tal son estas, decíamos que hemos tenido la oportunidad de presenciar, ya sea a través de los medios telemáticos o bien de manera directa, y que pues en cierta medida también nos dotan de elementos, ¿no? Para análisis. Incluso la propia Corte, si ustedes ingresan a su sitio web, lo va segmentando para que nosotros veamos realmente lo que nos interesa prácticamente de la audiencia y no tengamos que verla toda en caso de que tengamos nada más algún interés particular. En este caso, al hablar de las audiencias, la comisión
Interamericana expone los fundamentos del informe, ¿no? De la presentación del caso ante la Corte. Una vez que se ha realizado esto, pues ya la presidencia de la Corte llama a los declarantes, ¿no? Para que sean interrogados, se inicia como tal el interrogatorio a partir de quien lo haya propuesto, ¿no? Al declarante en cuestión. Se verifica la identidad, ¿no? Presta el juramento correspondiente a efecto de que se dirá la verdad, ¿no? Dentro del desarrollo de dicha audiencia. Se verifica también, ¿no? Lo tocante a los peritos, ¿no? En el mismo caso, la identidad, el tema de su oficio, el juramento correspondiente. En el caso de las presuntas víctimas, solamente hablaremos de su identidad. Aquí no hay ningún juramento que deban de prestar. De tal manera que una vez que se escucha a los declarantes, los jueces tienen la posibilidad, pues, de formular preguntas que consideren convenientes, además de que se va a conceder el uso de la voz a las presuntas víctimas, a sus representantes, al Estado demandado, para que expongan los alegatos correspondientes, ya una vez agotada la primera parte. Y concluidos los alegatos, la comisión presenta las observaciones finales y ya por último, la presidencia otorga el uso de la voz a los jueces que conforman la Corte para que en caso que deseen formulen también preguntas a la comisión o bien al Estado o incluso a las presuntas víctimas o sus representantes. Después de que transcurre lo relativo a las audiencias, bueno, de cada una se va a levantar el acta correspondiente y decíamos que una vez agotado ese procedimiento oral, pues regresamos de nueva cuenta al procedimiento escrito. Ya en lo tocante también a los alegatos finales escritos que van a presentar las partes, ¿no? Ya sea el Estado demandado, las presuntas víctimas o sus representantes. Y finalmente tendríamos prácticamente ya la sentencia, ¿no? La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en su estructura, ¿no? Incluso aquí hago un paréntesis, ustedes tal vez recordarán que anteriormente las sentencias de la Corte eran distintas, ¿no? Hablábamos de una sentencia de excepciones preliminares, una sentencia de fondo, una sentencia vinculada con las reparaciones y cosas. Ahora estas tres se comprimen prácticamente en en un solo documento, en el cual pues vamos a identificar, ¿no? Los nombres de quienes presiden, de quien preside la Corte, de los demás jueces que la conforman, el secretario adjunto, quienes intervienen prácticamente en el proceso, sus representantes en su caso, todos los actos que se han venido desarrollando, ¿no? Los hechos, las conclusiones, tanto de la comisión como del Estado demandado y de las víctimas o sus representantes, los fundamentos de derecho, la decisión sobre el caso, las reparaciones, las costas, el resultado de la votación y la indicación sobre cuál es la versión auténtica de la sentencia. Digamos que eso es lo que nosotros vemos ya en el documento en sí. Y a partir de ello, pues la Corte también tiene la posibilidad de dar el seguimiento, ¿no? Al cumplimiento de sus sentencias. Y aquí es donde surge prácticamente lo tocante a estos dos grandes problemas que presenta nuestro sistema interamericano. Por un lado es lo tocante al tiempo. En promedio prácticamente hablamos de 8 a 10 años para que lleguemos a este momento de una sentencia emitida por la Corte desde que se presenta la petición ante la Comisión Interamericana. Y el segundo problema, pues, es el cumplimiento de las sentencias. Muchos países, ¿no? Pues tenemos sentencias de condena y muy pocas han sido cumplidas de manera total. Por ejemplo, en el caso de mi país, solamente una sentencia ha sido cumplida totalmente, que es la sentencia en el caso Castañeda Goodman versus México. Las demás tienen un cumplimiento parcial. Hay algunos estados que pues el incumplimiento ha sido total incluso, ¿no? Entonces, aquí tenemos, digamos, los dos talones de Aquiles del sistema interamericano, tiempo y cumplimiento de sentencias. Se ha hablado mucho también de establecer incluso dentro del ámbito interno algún cuerpo normativo
se vincule precisamente con la ejecución de esas sentencias de la Corte Interamericana, pero digamos que son algunos de los debates que todavía tenemos pendientes. Entonces, grosso modo, esto conlleva este procedimiento que se sigue ante la Corte Interamericana, ya como un segundo órgano, ¿no? Dentro del sistema interamericano. Ya vimos en un primer momento que el filtro prácticamente para llegar a la Corte, al menos en nuestro sistema, sigue siendo la Comisión Interamericana. Si ustedes recuerdan, en el caso del sistema europeo de protección de derechos humanos, en sus orígenes también tenía esta dualidad. Sin embargo, ¿no? En la propia evolución que ha tenido ese sistema, la Comisión Europea en ese caso se suprimió, no dejó de existir, y solamente tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con unas particularidades, por supuesto, que implican incluso la participación de un ámbito político que en cierta medida pues ha permitido que se considere como el de mayor efectividad. Esto atendiendo a la representación en el Consejo de Ministros, por ejemplo, que tiene el sistema europeo y del cual obviamente nuestro sistema carece, además de las propias complejidades que en el caso interamericano se presentan, que también ustedes tal vez recordarán hace algunos años la crisis por la que atravesó el sistema atendiendo también al ámbito económico, ¿no? Esto también es uno de los graves problemas que tenemos, además de que todavía no es realmente un sistema interamericano, sino que diríamos tal vez un sistema latinoamericano. ¿Por qué? Porque en gran medida todavía tenemos algunos estados que no han ingresado, digamos, a ese sistema, o algunos que han dejado de ser parte del sistema, como el caso de Trinidad y Tobago, como el caso de Venezuela en el segundo de los escenarios, y como el caso de Estados Unidos con sus propias particularidades, ¿no? Entonces, este es el bosquejo que queríamos plantear en esta sesión, de tal forma que quedo a su disposición en caso de que exista algún planteamiento, alguna duda o algún comentario que quisieran formular. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Voy a proceder a hacer algunas preguntas. Hay las felicitaciones del caso por su intervención de los grupos de WhatsApp y también aquí del chat interno. Doctor, si usted pudiera recomendar a los estudiantes y también a los profesionales, a los jueces que somos eternos estudiantes cuando decidimos obtener un título de abogado, ¿cuál sería la sentencia que usted nos recomienda siempre de alguna manera analizarla? Siempre hay una sentencia que es más favorable o que siempre la tenemos como para revisarla. ¿Cuál sería, doctor, esa sentencia? Aparte de la que usted ya mencionó. Sí, esto depende mucho del interés particular e incluso de la trascendencia en cada uno de los países que conforman el sistema. Yo le podría decir, tal vez en el caso mexicano, una de las sentencias emblemáticas es el caso Radilla Pacheco versus México. Podemos hablar incluso de algunas áreas temáticas. Si yo me fuera al ámbito ambiental, pues ustedes tal vez tengan presente la sentencia de las comunidades La Cajona versus Argentina, también muy reciente, que marca incluso un nuevo camino de la propia Corte Interamericana en el abordaje de la temática, de tal forma que, bueno, ahí la recomendación es bastante general, pues atendiendo a los propios intereses y particularidades que ustedes deseen. La Corte tiene líneas jurisprudenciales muy ricas, ¿no? Atendiendo a ello también podemos ver la propia evolución que ha tenido. Incluso si nos centráramos, por ejemplo, en el caso del control de convencionalidad, que es algo que seguramente nos es común, pues tendríamos que partir de incluso de los votos de don Sergio García Ramírez, ¿no? Tal vez antes de llegar estrictamente a una sentencia como tal, centrarnos en los votos para ver la evolución que ha tenido esa figura, haciendo referencia al caso Mirna Machan versus Guatemala, al caso Tibi versus Ecuador, Vargas Areco versus Paraguay, López Álvarez versus Honduras, o ya cuando lo adopta la Corte, el caso Almonacid Arellano versus Chile, el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú,
el caso Cabrera García Montiel Flores versus México, el caso Hellman versus Uruguay, ¿no? Entonces, depende, ahí la recomendación es tan amplia, digamos, como el interés que ustedes tengan en cada una de las materias, ¿no? Entonces, al menos ahí tienen ustedes tres escenarios. Uno en función del país, un caso emblemático en el Estado mexicano es el caso Radilla Pacheco. Los otros dos tienen que ver con cuestiones particulares, uno con el ámbito ambiental y las otras referencias tienen que ver con la evolución del control de convencionalidad. Así podríamos irnos también, por ejemplo, con temas de propiedad intelectual, que incluso también han tenido eco dentro de la Corte Interamericana, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la última tentación de Cristo versus Chile, o el caso Palamar y Iribarne también versus Chile, guardan una relación con estos temas, ¿no? Entonces, quedan ahí algunas sugerencias que ustedes pueden consultar, reitero, particular que tengan. Gracias, doctor. Dentro de estos casos donde conversábamos hace rato, muchas veces la víctima fallece, ya sea por circunstancias propias del caso, o también esperando una justicia que al final no llega y termina la persona incluso falleciendo por problemas de salud que le acarrea la presión, incluso de todo esto de todo su proyecto de vida que total no termina por darse. Y esta víctima, si bien es cierto, quedan sus familiares, pero la víctima no termina obteniendo justicia. Hay muchos casos, por ejemplo, en México puedo decir de personas desaparecidas, donde los familiares han hecho públicas estas denuncias, han ido a instancias internacionales, pero hay muchos artículos, muchos libros que se han escrito y muchos documentales donde se habla acerca de estos delitos de desaparición, donde realmente, por más sentencias que hayan y por más reparación integral y por más condenas que se le haga al Estado, sea mexicano o sea otro país, realmente el grito de dolor de estas familias donde buscan a estas personas desaparecidas y que muchas de ellas no terminan encontrándolos, o hay casos donde los mismos familiares han tenido que poner a buscar a su ser querido porque la policía ni el gobierno no hace nada para poder encontrarlos. Entonces, ¿cómo entenderlo desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista humanitario, más que doctrinario? ¿Cómo poder entender que realmente la justicia no llega? Bueno, aquí de entrada, si nos centramos en el tiempo, hay una referencia clásica, ¿no? El Barón de Montesquieu decía, la justicia con dilación no es justicia. Y decíamos, uno de los problemas que tenemos en el sistema es el tiempo. Y a eso agréguenle lo que ocurre en el ámbito interno, dado el carácter subsidiario complementario. Y además, decíamos, el cumplimiento de esas sentencias. Usted ha hecho referencia a temas de desaparición forzada. El caso Radilla Pacheco tiene que ver con eso. Y pese a ser un caso emblemático, pues seguramente si ustedes le preguntan a los familiares de la víctima, pues para ellos realmente no ha habido justicia, porque todavía no saben qué pasó con Rosendo Radilla. Entonces, son las situaciones fácticas, digamos, ¿no? Que se alejan de lo formal. Entonces, por un lado, tenemos una sentencia de una corte supranacional, como es la Corte Interamericana, que ha modificado prácticamente al sistema jurídico mexicano, pero que en la esencia, ¿no? A quienes realmente debe estar dirigida, pues no han visto o no han satisfecho, digamos, lo tocante a la exigencia de justicia, porque realmente no tienen todavía conocimiento de qué pasó con su familiar en este caso, ¿no? Es una realidad que se presenta lamentablemente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera clase. Lo esperamos para coordinar la segunda clase con otros temas que tenemos aquí, del control de convencionalidad y también los derechos de las víctimas. Y por cuestión tiempo, pues ya no pudimos abordar esos temas, ampliándolo en una próxima clase, recordándole a todos los presentes y también a los que van a ver esta grabación en YouTube y en Facebook, que para acceder de manera gratuita a los diplomados
Los que están en los grupos de WhatsApp ya saben que tienen que haber dejado una opinión positiva en la sección opiniones en la página de Facebook. También tener los otros certificados y ser fan destacado y también pueden acceder desde las otras instituciones y también mantenerse alerta para poderse inscribir. Doctor, muchísimas gracias desde México, desde Chiapas, el doctor Manuel Corado. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, queda invitado para la próxima clase también, ya estamos coordinando aquello. Y el tema muy interesante, quedan algunas preguntas que ya por correo electrónico los estudiantes le enviarán, por ejemplo, aquí en el grupo de WhatsApp me dicen que si les puede pasar las diapositivas que no se pudieron compartir en el momento porque estábamos coordinando aquello. Y muchísimas gracias, doctor. Saludo acá desde Ecuador. Muchas gracias a ustedes. Gracias.